Vamos a sumar a esta charla, que es desesperante, pobre los jubilados, realmente se me estruja el alma, a la abogada previsional, Bárbara Chargorodowski. ¿Lo dije bien? ¿Chargorodowski? Hola, buen día, ¿cómo andan? Chargorodowski. Bueno, Bárbara, ¿cómo estás? Parecido, está muy bien. Bueno, prefiero reírme porque son tan malas noticias que realmente no. La verdad que sí. Siempre los jubilados quedan atrás, son los que pagan el pato. Es como que a nadie le importa la gente de la tercera y cuarta edad de nuestro país. Es un horror. La verdad que sí, vengo escuchándolos atentamente y tal cual. Desde el 2017 a hoy, los jubilados perdieron aproximadamente un 55% de su haber, ¿no? Sí. Un montón. Con lo cual, cada vez, digo en promedio porque, como comentaban recién, los haberes mínimos vienen teniendo un bono de refuerzo, no todo el tiempo, pero bueno, la última etapa, digamos, sí, con continuidad. Pero bueno, son solo las mínimas. La gente que cobra más de 160.000 pesos, que también es un haber muy bajo, claro, no cobra ningún refuerzo. Con lo cual, realmente es una situación muy difícil. Ya en este trimestre solo, con el aumento que va a rondar alrededor del 30%, van a haber perdido un 20% en el primer trimestre, nada más que en el primer trimestre. Claro, se pierde. ¿Y qué en este mes pasado hubo un pequeño bono? Sí. Vienen, sí, bonos hubieron en enero, en febrero. Hay que ver en marzo. En marzo es el nuevo aumento por movilidad. Digamos, la movilidad son 4 aumentos anuales. En marzo hay un nuevo aumento, no se sabe. Bueno, pero si modifican la ley que dice 4 aumentos anuales, tendrían que también modificar eso, porque a la gente no le alcanza la plata. Sí, en realidad, bueno, un poco lo que veníamos hablando. Históricamente, cuando hay un proceso inflacionario, ninguna fórmula es eficiente. Y encima, porque se toma un periodo, digamos, anterior. El periodo que se toma para este impacto, para este aumento, es del último trimestre del 2023. Ahora, Milei intentó hacerlo por inflación. ¿Qué pasó con eso? No solo debiera ser por inflación o con alguna cláusula gatillo de inflación, sino que el impacto se traslada después de 3 meses, tiene un rezago de 3 meses, con lo cual, si la inflación es permanente, es continua, nunca vamos a alcanzar a recuperar. No, perdón, imagínate a tal punto. Pero es que nunca se van a poner al día, porque 105.000 pesos es un bochorno. Pero aparte de eso, imagínate a qué punto será que cuando Milei empezó con que quería cambiar la fórmula, etcétera, lo terminaron convenciendo, justamente por esto que vos decís, de que en realidad con esta fórmula él también va a estar licuando jubilaciones, porque como bien dice Bárbara, el trimestre que se toma, digamos, es el último trimestre del 2023, y ya te comiste la inflación de enero y la inflación de febrero, además está decir, porque en marzo recién por eso se pone... se quedan rezagados. Total. Bueno, uno de los puntos por los cuales no se llegó a un acuerdo en el tema del aumento por inflación, que en un momento se vio esa posibilidad, fue porque el gobierno lo quería aplicar a partir de abril. Claro. Entonces todo este trimestre se lo perdía, ¿no? Ahora, siempre... Bárbara, ¿cómo tendría que ser el aumento para que los jubilados puedan estar al día? ¿Cómo se puede mejorar esto? ¿Cómo tendría que ser? Bueno, yo creo que por inflación está bien, una inflación mensual, pero aplicada a partir de ahora. Tiene que tener una recomposición por ley, todos los beneficios, todos los saberes, por lo menos del 100%. Pero es que claro, por eso, primero tienen que modificar la base. La base. Claro. Primero la base. Porque la base no está justamente. Entonces, porque 105.000 pesos no es nada. Modificar eso, no, ponele, duplicarlo y a partir de ahí IPC. Más la inflación, pero porque aparte el jubilado tiene que pagar solamente los remedios, más el alquiler del departamento. Tu atención médica, todo. Y la comida. Bárbara, te quiero preguntar, ¿cuál sería el precio mínimo ideal? Mirá lo que te pregunto, que debería cobrar un jubilado teniendo en cuenta el salario, el precio no, perdón, el salario mínimo que debería tener un jubilado para que sea digno, ¿no? Porque hay un salario mínimo. Digno no lo es. La Defensoría de la Tercera Edad, sí, tal cual, estamos lejos de eso, lamentablemente. La Defensoría de la Tercera Edad estimó que la canasta a septiembre era de 313.000 pesos. A septiembre. Tal cual. 5 meses atrás. Claro. ¿Qué incluye esa canasta, con Bárbara? Esta inflación, ¿no? Así que estamos muy lejos. La jubilación mínima 105.000.
si tenemos en cuenta el aumento estimado del 30%, se va a 140.000, y si no le aplican un bono va a ser menos de lo que vienen cobrando. Sí, que igual, Bárbara, esos bonos... Nacho. Pero ¿cuál sería el número? ¿Cuál sería el salario entonces? 300. En precio. Alrededor de 500.000 pesos. 500.000, claro, ¿ves? Medio palo. Bárbara, el número que tengo es que la mínima la cobran aproximadamente 5 millones de jubilados. Claro, Dime si es correcto o no. Estamos hablando de 5 millones de jubilados que cobran 105.000, si querés con el bono 160, nada. Y 6 millones cobran menos de 200. O sea, 180, 190 clavados ahí. Perdóname, y esos son los que están peor, los de porque no reciben sí, bono, claro, nada. Porque no reciben cada bono. vez que dan un incentivo dicen, No lo a la reciben. mínima le sumamos tal cosa y a eso los no de los 200 tocan. Ahora, la nada. pregunta es vos que te dedicás a esto y conocés hace mucho. Sabemos, lo venía comentando Nancy, esto pasa en todos los gobiernos y nadie lo arregla. Y lo que pasa en todos los gobiernos es, por ejemplo, el expresidente Alberto Fernández, tengo el dato, a mí en lo personal me genera bronca e indignación, va a recibir, se calcula una jubilación, una pensión de privilegio de 7 millones de pesos por haber sido presidente. Sí, pero eso Lo pasa mismo que siempre, a cobra todos. Macri, Claro. Bueno, todos. Hablo de Incluso Alberto, que es el semana. anterior. Todos. No, También no. Rodríguez ¿No? Sá, que estuvo 7 días. Sí, por eso. Rodríguez Sá también. ¿Qué opinás con respecto a eso, Bárbara? Sí. Bueno, por supuesto que en este contexto, obviamente que es una cuestión que hay que revisar ya. Pero bueno, como dicen ustedes, esto está por ley. Todos los presidentes tienen un beneficio distinto, es un régimen diferencial. Para mí, igualmente, más allá de esto, que obviamente es irrisorio, sí hay que realmente analizar qué pasa con las jubilaciones. No solo con la fórmula de movilidad y el deterioro que van sufriendo los saberes, sino cómo se jubila la gente. Porque mucha gente que está trabajando quiere jubilarse y cuando averigua cuánto va a cobrar de jubilación, es imposible, digamos, en relación al sueldo que viene cobrando y cómo sale jubilado. Por eso esto de corregir las jubilaciones de entrada, analizar de verdad cómo se actualizan los sueldos, cómo se jubila la persona y después mantenerlo. ¿Sabés qué pasa, Bárbara? La sensación que tengo es que no les importa. Como que, bueno, que los viejos se mueran, ¿viste? Cuando Milei asumió Bueno, fue lo que realmente decía es lo que siento, pero desde que tengo uso de razón. Sí, porque si revisamos para atrás, del 2017 a hoy, todos los gobiernos generaron pérdida en los beneficios. Esto es así. Bueno, eso es lo que relatamos de entrada. También hay que decir lo siguiente, estamos ante un gobierno que llegó con una premisa y que es obviamente achicar el gasto público y cerrar las cuentas, cerrar el gasto fiscal, digamos, bueno, pero no matar a los de ir a viejos. cero. Y la verdad, por eso insisto, digo, fue una de las cosas que se le criticó, de entrada era que se había olvidado de los jubilados. Totalmente. está bien, pero digo, estamos Nunca se los mencionó. evidentemente, una de las cosas que también hay que rever y ver, porque a todo lo que ya veníamos teniendo, también pasó que del 2001 para acá hubo una crisis social y económica muy grande en la Argentina y también hubo un montón de periodos como de perdón, de gente que quizá no terminó digamos, de pagar todo o de tener los años de aporte y que sin embargo se pudieron jubilar. De hecho, fue muy aplaudido en su momento la jubilación de amas de casa, que yo conozco muchas señoras de Recoleta casadas bien que también la sacaron, ¿no? Es cierto, digo esto sí, para ver. Entonces digo, toda esa masa salarial que obviamente siempre va a ser injusta, tiene que tener un condimento, un consonante que es que se la pueda, digamos, sostener. Porque, digamos, ¿cuántos trabajadores activos hay por cada jubilado que hay que sostener? Ahora, Esta es la pregunta. Espera, es cierto que... Ya voy, mi amor. Sí. ¿Es cierto que a los jubilados que ganaron el juicio contra el Estado no se les pagó? ¿O no se los... Bueno, a ver, quiero comentar dos cosas. En relación a las moratorias, ahora contesto esto, Georgina, los juicios. En relación a las moratorias, todavía tenemos moratorias vigentes, ¿no? Esto también, digamos, la moratoria de amas de casa es porque es gente que puede comprar aportes. En una época era simplemente comprar aportes y que se les descuente de la jubilación. Hoy existe la moratoria que las mujeres necesitan 3 años de aportes, del 2008 para acá, con 60 años de edad, y los hombres simplemente con la moratoria pueden acceder a jubilarse. Esto también es muy polémico y muy complejo, el tema de las moratorias, porque claramente proliferan un montón de beneficios de gente que no aportó. En su momento fue injusto, hubo mucho abuso con esta herramienta porque no había un análisis patrimonial y se otorgaban a todas las personas que querían solicitarlo. Después hubo un control y hoy, hace ya muchos años, no todo el mundo puede acceder a las moratorias. Pero también la moratoria es una consecuencia de la falta de aporte, de la falta de registración, del trabajo negro, digamos, no toda la gente que accede a una jubilación con moratoria es porque no aportó. Esto es importante también distinguir.
No digo que sea la solución, ni muchísimo menos, porque hay un esfuerzo contributivo de la gente que sí aportó, que también es injusto, por supuesto, pero la moratoria es un tema realmente muy complejo donde el Estado también tiene que ver con el comercio electrónico. Bueno. Y con relación a los juicios lamentablemente ANSES tarda mucho en pagarlos. El presupuesto de este año, como se mantuvo en relación al año pasado, con la inflación que por supuesto va a poder cancelar mucho menos sentencias. Pero bueno, los juicios es el único recurso que tiene la gente para intentar mejorar su beneficio, su jubilación, y se cobran. Se cobran mal, se cobran de forma deficiente, pero se cobran. Así que yo aliento que la gente lo pueda revisar su beneficio. Lo pueda revisar y que insista. Bueno, Bárbara, te agradezco muchísimo tu tiempo, que tengas buena mañana. Que anden muy bien, chicos, hasta luego. Muchísimas gracias.